Muy buenas tardes, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes este video número 7 para ET4. Estamos viendo nuestra lección número 7 y quiero subrayar algunos principios que tengan ustedes en cuenta para cuando compartan con sus alumnos. El primero es la importancia de Lucas capítulo 9 versículo 51. Es la decisión firme de Jesús de ir a Jerusalén. Jesucristo decide enfrentar lo que era su misión, ir a la cruz. Y decidido comienza este periodo, sabiendo que en cualquier momento él podía ser arrestado y podía ir a la cruz. Él decide ir a la cruz. Es una decisión personal. ¿Para qué? Para convertirse en nuestro Salvador y darnos con su muerte perdón, salvación y vida eterna. Hay tres fiestas que es importante que nosotros identifiquemos. La primera, la de la dedicación, que surge por la purificación del templo por Judas Macabeo en el año 164. La segunda, la Pascua, que recordaba la liberación del pueblo de Egipto. Y tercero, la fiesta de los tabernáculos, en donde los judíos recordaban los 40 años que habían tenido en el desierto. Es importante darnos cuenta que en este semestre de entrega, Jesús realiza 3 viajes para ir a estas 3 fiestas. Y hay un cuarto viaje adicional que lo hace a la casa de Lázaro. El primer viaje parte hacia la fiesta de los tabernáculos en octubre. Salió de Capernaum, se le impidió pasar por Samaria, cruzó el Jordán hasta Perea para después nuevamente entrar, cruzando el Jordán, a Jerusalén, pasando por Jericó y Betania. El segundo viaje lo hace para asistir a la fiesta de la dedicación en diciembre. Salió de la provincia de Perea, cruzó el Jordán camino a Jerusalén para asistir a esta fiesta. Dice la Escritura que Jesús, terminada la fiesta, regresó para ir a la provincia de Perea, que es denominada el otro lado del Jordán. El tercer viaje, Jesús lo hace para asistir a Pascua. Es el mes de abril y sale de Galilea, cruza el Jordán para atravesar Perea y entrar nuevamente cruzando el Jordán por Jericó, pasar por Betania y llegar a Jerusalén. El cuarto viaje es un viaje muy especial. Lo denominan la visita extra hacia Betania. Y esta comienza en la frontera sur de Galilea, atraviesa todo Samaria para llegar a Jerusalén y de allí se dirige a Betania para la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Hay 6 episodios que es importante que los tengamos en cuenta y que los comentemos. Uno que se realiza en la fiesta de dedicación, que es donde Jesús enseña sobre el matrimonio. Y hay otros que se realizan en el viaje a la fiesta de la Pascua. Estos son: Jesús bendice a los niños en Mateo 19, 13 al 15, el joven rico, Mateo 19, 16 al 30, los obreros de la viña, Mateo 20, 1 al 16, Jesús anuncia su muerte, Mateo 20, 17 al 19, la petición de Santiago y de Juan, Mateo 20, 20 al 28, y 2 ciegos son sanados en Jericó, Mateo capítulo 20, 29 al 34. Ahora, en el cuadro 7C, o en la lección 7C, la pregunta 50, es muy importante responder sobre cuál es nuestra actitud para las personas con las cuales tenemos diferencias. Aquí el ejemplo es el trato que Jesús tuvo con los samaritanos. Es importante considerar que a pesar de que no estemos de acuerdo con las ideas, conceptos, estilos de vida de las personas, debemos tratarlas con respeto y con amor. Nuestro ejemplo, Cristo.
De la misma manera que Jesús trató a los hombres y mujeres que discrepaban con él, como por ejemplo los religiosos judíos, los samaritanos, Jesús los trató con amor y es más, les compartió el mensaje del Evangelio. Tomando como referencia el material adicional que les estoy proporcionando sobre el canon y la revelación, explique por qué los libros apócrifos no tienen el mismo valor que los libros que son aceptados por el canon. La respuesta es: no son reconocidos como inspirados por Dios porque contienen prácticas o enseñanzas que contradicen las enseñanzas de los demás libros. Además, sus autores eran muchas veces desconocidos y se escribieron en un periodo posterior al que los maestros reconocían que eran textos auténticos o textos que merecían ser considerados como inspirados por Dios. Este canon del Antiguo Testamento lo hicieron judíos, no cristianos. Ahora, ¿por qué son útiles estos libros apócrifos o deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Son útiles porque nos aportan datos históricos que nos ayudan a comprender mejor el contexto histórico y social del período intertestamentario. Ahora, ¿qué criterios se usaron para determinar los libros inspirados y cuáles no? Aquí tenemos que dividir en dos grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no se compiló hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ya las partes habían sido identificadas. Hay tres grandes partes en las escrituras judías o nuestro Antiguo Testamento. La primera, la Torá, los libros de la ley o Pentateuco. Esa era la primera parte. La segunda parte, los profetas, y la tercera parte, los escritos. Estas eran las tres partes fundamentales de la ley. La escuela rabínica de los fariseos de Jamia llegó a una lista total de 24 libros que estaban agrupados en estos tres grandes grupos que he mencionado: el Pentateuco, los profetas y los escritos, o también en general los salmos. Esta escuela llegó a este número 24 libros que equivalen a los 39 libros del Antiguo Testamento que hoy nosotros tenemos en las Biblias cristianas evangélicas. Ahora, los libros del Nuevo Testamento, los principios que se utilizaron por los concilios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo fueron 4. El primero, el autor debía ser apóstol o tener una conexión directa con un apóstol. Ese era el primer criterio. El segundo, el libro debía haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Tercero, el libro debía contener consistencia de doctrina y enseñanza correcta. Finalmente, el libro tuvo que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales, que reflejaran una obra del Espíritu Santo como autor divino. Lo más importante, sin embargo, debe reconocerse que fue Dios y solo Dios quien determinó que los libros que pertenecen hoy a la Biblia son aquellos que, de acuerdo a la voluntad de Dios, están allí. Es importante ver estos detalles que se tomaron en cuenta para determinar los 27 libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, comente con su grupo lo siguiente. ¿Cuál es el origen de los samaritanos y la razón de la rivalidad con los judíos? Los samaritanos, que se hicieron enemigos de los judíos, surgen a raíz de la deportación de los habitantes del reino del norte por los asirios, quienes los llevaron a Nínive. Estos no retornaron a su tierra y esta población fue reemplazada por los mismos asirios con gente extranjera de otros lugares que vinieron con otras costumbres y otros cultos diferentes a los de los judíos. La rivalidad con los judíos surge por dos acontecimientos. El primero, por el celo y envidia que tuvieron los samaritanos
por la reconstrucción del muro y del templo de Jerusalén, y el segundo por la construcción y posterior destrucción por los judíos del templo samaritano en el monte Gerizim. Por último, ¿cuál es el origen de la fiesta de la dedicación a la cual asistió Jesús en diciembre antes de su muerte? Esta fiesta surge como recordatorio de la acción de Judas Macabeo. Judas Macabeo fue un líder judío quien purificó el templo de Jerusalén, que había sido profanado por Antíoco Epífanes, quien convirtió el templo de Jerusalén en un templo dedicado a Zeus. Judas Macabeo confirmó el derecho de los judíos a vivir según su propia ley, derrotando a los sirios y expulsándolos de Jerusalén. Él reinauguró el templo, purificándolo el 14 de diciembre del año 164 a.C. Esta fecha es conmemorada con la fiesta de la dedicación, que en hebreo se llama Hanukkah. Esto es lo que quería compartir. Tomen estos datos y también las notas que les estoy adjuntando. Dios les bendiga y que tengan una linda sesión 7 de ET4.